En el módulo 4 de este curso trataremos el tema del ordenamiento territorial y la recuperación de los desastres en Colombia. En Colombia han ocurrido constantemente desastres de diferentes tipos a lo largo de su historia. Como se sabe, uno de los más importantes fue el desastre de Armero del año 1985. Sin embargo, constantemente ocurren deslizamientos, inundaciones y problemas también relacionados con el fenómeno del niño y de la niña. En los estudios realizados sobre la situación de riesgo en Colombia del Banco Mundial en el año 2012, se asocia parte de la situación de riesgo a la débil incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y los planes de manejo ambiental y ordenamiento de cuencas, en parte por el poco respaldo de las gobernaciones y las corporaciones autónomas regionales o autoridades ambientales. El riesgo se está acumulando permanentemente en las ciudades y en las áreas rurales debido a la falta de aplicación y control de políticas e instrumentos de ordenamiento territorial municipal y a la insuficiencia en el manejo de cuencas hidrográficas. Existen unos factores asociados a estos problemas que acabamos de comentar, asociados a las políticas, a la planificación del desarrollo del territorio y a los mecanismos de control, los cuales están incidiendo en la manera como en la historia de las ciudades del país se ha configurado el riesgo, generando situaciones de emergencias y desastres. Dentro de los factores también se encuentran entonces la ausencia de políticas de control, la especulación del suelo, la monopolización de los materiales e insumos de construcción y las particularidades de la administración de los territorios locales, que hay que tener en cuenta que empezaron este ejercicio a partir de la Constitución de 1991. Antes de eso no tenían esas capacidades administrativas. En las ciudades colombianas se identifica un contexto de elevada exposición a diferentes fenómenos potencialmente peligrosos, donde progresivamente se ha avanzado en la ocupación de zonas no aptas para seguir usando el territorio, condicionando a la población a altos niveles de amenaza. También se reconocen factores de exclusión económica y social, encontrando una correlación con la concentración de las condiciones de riesgo. Los entes territoriales deben atender las necesidades básicas de sus habitantes, buscando que todos tengan buenas situaciones de calidad de vida, considerando temas de vivienda, empleo, cobertura de servicios públicos, educación, salud y transporte. Sin embargo, el riesgo también se construye en las ciudades donde hay construcción formal y estratos altos. Por ejemplo, en Cali, Medellín, Bogotá, se han presentado emergencias en estos sectores, dando a conocer que el riesgo se configura no solo en los asentamientos de origen ilegal y sin técnicas de construcción, sino también en aquellas urbanizaciones que no han obedecido a ningún tipo de planificación local ni regional y en las que ha primado más el beneficio económico por parte de los propietarios de terrenos y no el de planificación e inversión requerida para la adecuación e instalación de infraestructura de servicios y equipamientos requeridos para adelantar construcciones en áreas suburbanas. Una situación que debe considerarse en la capacidad de gestión del riesgo de los municipios es la categoría que tienen cada uno de estos municipios, la cual se da en términos del número de habitantes y de los ingresos que tienen anualmente para libre destinación. En general, los municipios de categoría especial tienen una alta capacidad para incorporar la gestión del riesgo en su planeación, finanzas y ejecución, mientras que los que se encuentran en categoría 1 muestran una capacidad media,
a pesar que en la mayoría de casos disponen de los recursos para una adecuada articulación en la materia en la administración territorial. En cuanto a los municipios de categorías 2 a 6 tienen una situación más crítica debido a sus limitaciones técnicas, humanas y financieras. Como podemos ver en este cuadro, los municipios de categoría especial en el país son solo 6 y de categoría 1 solo tenemos 18, mientras que los de categoría sexta, que están en la categoría más baja, son 976, que si comparamos con el total de 1099 municipios del país, pues vemos que es la gran mayoría de municipios. Entonces, esta es una idea de las grandes dificultades que existen en Colombia para incorporar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Colombia es un país descentralizado en el que los municipios tienen autonomía para administrar y planificar su desarrollo. En términos de desastres, el proceso de manejo de desastres debe corresponder con el esfuerzo de prevenir la ocurrencia, mitigar las pérdidas, prepararse para las consecuencias, alertar la presencia, responder a la emergencia y recuperarse de los efectos de los desastres en el ámbito municipal. Por lo tanto, se puede considerar que las fases operativas del manejo de desastres son la preparación, la alerta, la respuesta y la recuperación, que se vuelven obligaciones de los municipios. Para este tipo de fases que tenemos, hay que tener en cuenta la protección de la vida humana, el control de los eventos principales o secundarios o posteriores al principal, la protección de la propiedad y del medio ambiente, identificar y cubrir las necesidades inmediatas de las personas afectadas, la restauración de los servicios esenciales de salud, la restauración de los servicios educativos y la recuperación, rehabilitación social y económica. La gestión del riesgo, y en este caso de la emergencia, se hace directamente por los consejos territoriales de gestión del riesgo. Estos están dirigidos por el gobernador o el alcalde de la respectiva jurisdicción e incorporarán a los funcionarios de la gobernación o alcaldía y a las entidades descentralizadas del orden respectivo, también a los representantes del sector privado y comunitario. Entonces tenemos que en cada uno de estos consejos está el gobernador o alcalde o su delegado, el director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo, los directores de las entidades de servicios públicos, un representante de las corporaciones autónomas regionales dentro de la jurisdicción territorial, el director de la Defensa Civil Colombiana, el director de la Cruz Roja, el delegado departamental de bomberos o municipal, el secretario de despacho departamental o municipal y el comandante de la policía o su delegado de la respectiva jurisdicción. Adicionalmente, también deben estar los secretarios de la gobernación o de la alcaldía, según sea el caso. En el momento de una emergencia, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se constituye en el Comité Operativo de Emergencias, los cuales toman las decisiones políticas y realizan el direccionamiento de las acciones del gobierno municipal en caso de crisis. Cuando haya una emergencia, el Comité Operativo de Emergencias deberá constituirse automáticamente en el tiempo más corto posible, sin esperar ninguna convocatoria, y operará de manera ininterrumpida para asegurar el control de todas las fuentes de información de la emergencia. Esta será la instancia donde se coordine todo lo operativo y el desarrollo de las diferentes funciones de respuesta para el manejo adecuado de la emergencia. Cada una de las entidades debe tener al menos un delegado en el COE para la coordinación interinstitucional del cumplimiento de las funciones de respuesta. Estas situaciones de emergencia
son entendidas como una alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. En los municipios hay dos conceptos que son muy importantes para tener en cuenta y diferenciarlos, el de desastre y de calamidad pública, los cuales se entienden como el resultado que se desencadena por la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida de las condiciones anormales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al Sistema Nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, o que exige al distrito, municipio o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Vemos que el desastre entonces es de carácter nacional y lo estipula el presidente, y la calamidad pública es de tipo municipal o departamental y lo debe estipular el alcalde o el gobernador respectivamente. En el momento de una emergencia se pueden tener diferentes niveles. Por ejemplo, una emergencia tipo 1 es municipal, el evento ocurre en el área geográfica del municipio o jurisdicción del municipio, y la duración esperada o real de la fase de atención y la proporción de la población afectada lleva a pensar que puede ser atendida con recursos principalmente de las instituciones locales. Una emergencia tipo 2 es de nivel departamental y ocurre cuando el evento compromete 2 o más municipios y la duración esperada o la fase de atención y la proporción de la población afectada lleva a pensar que debe ser atendida con recursos institucionales de las administraciones departamentales. Una emergencia de nivel 3 es una emergencia nacional y ocurre cuando la magnitud de impacto compromete más de un departamento, además cuando la duración, proporción de la población afectada indica que debe ser atendido con recursos complementarios de la nación. Mientras tanto, una emergencia a nivel tipo 4 es un evento crítico nacional, es catalogado como un desastre nacional cuando la cantidad de víctimas, pérdidas materiales y los problemas de orden público son o pueden llegar a ser de enorme magnitud en un periodo de ocurrencia relativamente corto, y se hace necesario la organización, coordinación y asignación de recursos a gran escala y en forma inmediata de las instituciones y de la comunidad nacional y muy posiblemente de organismos y agentes internacionales. En esta diapositiva podemos ver entonces los ejemplos de los diferentes niveles de la emergencia, con la descripción de la afectación geográfica y o afectación social y o afectación institucional y los recursos con los que se cuenta. Miremos por ejemplo en el nivel 1, donde la afectación geográfica puede ser la evidencia o inminencia de un evento peligroso o un evento ocurrido en un sitio específico con una afectación parcial de una vía o sector por tiempo determinado. Por su parte, la afectación social, que puede ser simultánea o pues solamente la afectación social, significa que no hay ninguna al momento o que es menor y que es posible atender las necesidades por parte de las instituciones del municipio sin afectar la normalidad del municipio y los servicios. En cuanto a la afectación institucional, no habría ninguna
Y en los recursos, pues como se dijo, se puede manejar por el municipio sin hacer una declaratoria de calamidad pública o urgencia manifiesta. En el caso de que pues se tengan dos sitios de afectación, por ejemplo, que ocurran algunos heridos, y aquí tenemos un ejemplo de 5 muertos, o que hayan 5 o 10 familias afectadas por pérdida de enseres o vivienda, y que haya alguna institución ejecutora de la respuesta que no pueda operar en el momento, entonces pues también sigue siendo una emergencia de nivel 1 que se puede manejar con los recursos del municipio. Así vemos sucesivamente cómo se puede ir ampliando la situación y cómo van apareciendo entonces los apoyos del departamento o de la nación hasta llegar al nivel 4 que vimos, donde la nación entonces puede apoyar este tipo de emergencias. En esta diapositiva vemos entonces cómo se realiza la atención en un municipio, cómo va pasando el nivel de la emergencia de 1 a 4, que empieza con una estructura de intervención de un puesto de mando unificado en el sitio donde ocurre el desastre. Luego, si pasa a un nivel 2, por ejemplo, ya se activa el COE, que es pues el mismo Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, y si es de nivel 3 o 4 hay apoyo de las instancias departamentales del Sistema Nacional. Vemos también cómo se van activando las diferentes instituciones, el recurso humano, las entidades, las organizaciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y del municipio. Es muy importante que tengamos en cuenta que así se tenga un nivel de la emergencia demasiado grande, el municipio es el que tiene la responsabilidad de la atención y el alcalde es el que tiene esta responsabilidad, es la autoridad sobre la situación en el momento de la emergencia y es el que coordina y dispone todo. En el momento en que no esté el alcalde por alguna circunstancia, se puede nombrar uno provisional que puede ser un funcionario del nivel departamental o nacional, pero que operará como alcalde y solo en este momento puede ser autoridad y definir qué se puede hacer. Eso es muy importante entender que en Colombia se sigue manejando este proceso de manera descentralizada. La definición que dimos de desastre y calamidad pública es importante porque en la Ley de Gestión del Riesgo se pueden declarar jurídicamente para tener un régimen especial administrativo que influye en las medidas de ordenamiento territorial en la fase de recuperación post-desastres. Como podemos ver en la diapositiva, las normas versarán, entre otras materias, sobre contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de recursos, ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres, reubicación de asentamientos, solución de conflictos, moratoria o financiación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible, administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad. Entonces, esto es muy importante porque normalmente estos procesos son muy difíciles, toman mucho tiempo, son complejos y en momento de desastre con este régimen especial la idea es facilitarlos y agilizar todos los trámites administrativos. Para atender estas situaciones excepcionales de desastre o calamidad pública en relación con el ordenamiento territorial municipal o distrital, se pueden implementar los instrumentos de intervenciones administrativas, los instrumentos de gestión o adquisición de suelo, los instrumentos transitorios que conllevan a la adquisición de predios, las acciones de manejo de emergencia y las acciones de intervención correctiva. En los instrumentos de intervenciones administrativas se pueden desarrollar las siguientes acciones.
la imposición de servidumbres o la ocupación temporal de inmuebles. En momento de normalidad o de régimen especial, las áreas catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de proyectos de reubicación serán entregadas a las corporaciones autónomas regionales o autoridades ambientales para su manejo y cuidado, para evitar una nueva ocupación. Sin embargo, el alcalde será el responsable de evitar que estas áreas se vuelvan a ocupar. En este régimen especial se pueden usar acciones de intervención correctiva y acciones de manejo de emergencia. En cuanto a los instrumentos de gestión o adquisición del suelo, se pueden desarrollar las acciones de, primero, adquisición de predios a través de cualquiera de las entidades territoriales o en el nivel nacional a través de los ministerios o departamentos administrativos, y se pueden adquirir todos los inmuebles que sean indispensables para adelantar el plan de acción específico de recuperación. Se pueden comprar también por negociación directa con los propietarios o mediante expropiación por vía administrativa previa indemnización. Uno de los momentos recientes de desastres en Colombia fue el periodo 2010-2011, en el cual, por la afectación de un fenómeno de la Niña, se tuvieron múltiples inundaciones y deslizamientos en el país, los cuales afectaron principalmente la región andina y la costa caribe, y además superaron la gestión de los municipios, porque ocurrieron muchos eventos simultáneamente. Para hacer frente a esta situación, que entonces ya se tenía desde el nivel nacional, se crea el Fondo de Adaptación de Colombia para la reconstrucción, recuperación y reactivación económica en zonas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011, con criterios de mitigación y prevención del riesgo. Esto se hace mediante el Decreto 4819 del 2010. El Fondo de Adaptación tenía como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, la construcción y reconstrucción de infraestructura. Es así como sus objetivos específicos incluyen la producción de conocimiento técnico que contribuya a incorporar la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo del país. También está estructurar y ejecutar proyectos integrales de reducción del riesgo y adaptación a cambio climático. Está ejecutar proyectos de recuperación post-desastre con enfoque en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático y diseñar e implementar modelos de intervención que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y a fortalecer la capacidad del Estado frente a los riesgos de desastres, en particular aquellos derivados del cambio climático. La misión del Fondo de Adaptación entonces era aportar al desarrollo sostenible del país mediante la estructuración y ejecución de proyectos con impacto regional y multisectorial, con una perspectiva integral de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y sobre todo con una base de conocimiento y experiencia. Dentro de esta misión entonces se incluyó la elaboración de 5 macroproyectos en áreas de mayor afectación que además correspondían al desarrollo de acciones de carácter interinstitucional, sobre todo en aspectos relacionados con el ordenamiento del territorio y la reducción del riesgo. Uno de los macroproyectos fue la reubicación del municipio de Gramalote. Este municipio, con los efectos de la Niña 2010-2011, desencadenaron un proceso de remoción en masa que prácticamente destruyó el casco urbano del municipio.
La magnitud de los daños, la amenaza y de acuerdo con las consideraciones del Servicio Geológico Colombiano, llevaron a la necesidad de reasentar a toda la población. Este proyecto ha implicado la realización de estudios y diseños para el desarrollo de un nuevo casco urbano en otro sitio del municipio, para establecer una norma urbanística y hacer una modificación al esquema de ordenamiento territorial. También se han necesitado diseños arquitectónicos de soluciones de vivienda, del inmobiliario urbano, así como la compra de lotes, la construcción del casco urbano, vías de acceso, líneas de conducción de agua para el acueducto, el emisario de aguas residuales, bueno, en fin, toda la infraestructura y equipamientos colectivos necesarios para un nuevo casco urbano. Esta reconstrucción se ha visto como una oportunidad para poner en práctica las lecciones aprendidas en términos de políticas de ordenamiento territorial, de gestión público-privada, de diseño de infraestructura y estructuración de proyectos, considerando una noción de hábitat y no solo la típica tradicional visión de una vivienda. Bueno, como vemos, para la revisión del esquema de ordenamiento territorial de Gramalote, se hizo necesario modificar la clasificación del suelo actual a fin de permitir la localización de la nueva cabecera municipal en el área seleccionada, la cual se encuentra actualmente clasificada como suelo rural. También se tuvieron que incluir medidas de protección al suelo afectado para que no se vuelva a reubicar nadie ahí. También fortalecer la estructura institucional municipal. Implementar normas urbanísticas ajustadas al nuevo planteamiento urbano. Asimismo, articular la gestión del riesgo al ordenamiento territorial municipal, cosa que se había tenido en cuenta hasta ahora. Finalmente, permitir la articulación del plan de reasentamiento con el plan de desarrollo municipal y con el esquema de ordenamiento territorial.